Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por esta pequeña epístola del apóstol Judas. En nuestro programa anterior no pudimos concluir el asunto que estábamos tratando. La razón es que el versículo 4 es un versículo tremendo, y allí se nos dice que hay ciertas personas que han entrado a la iglesia de una manera encubierta. Estos hombres se han introducido aparentando creer una cosa, pero en sus corazones creían una cosa completamente diferente. Es decir, que exteriormente ellos habían cambiado. Ellos se habían transformado en algo que no son en realidad. Pretendían ser ministros de luz, pero en realidad eran ministros de Satanás. Y estos, dice aquí Judas, han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Es decir, que ya se había escrito en cuanto a ellos antes. Ahora, en nuestro programa anterior, nos referimos a diversos pasajes de las Escrituras que indican eso y amplifican lo que hemos visto aquí. Y demuestran que otros escritores en las Escrituras habían mencionado esto también. Sin embargo, no creemos que hayamos mencionado en aquella ocasión lo que dijo Simón Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 1. Allí leemos: «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina». La prueba final, la prueba que es de fuego aquí, es la enseñanza en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Si esa persona niega la deidad de Cristo, entonces usted puede descartarlo inmediatamente. Y uno tiene que tener mucho cuidado en cuanto a este asunto de la deidad de Cristo, porque hay muchas facetas en las cuales ellos pueden negar la deidad y dar la impresión de que en realidad están creyendo en Él como el Salvador del mundo. Así es que tenemos que tener mucho cuidado en el presente. Ahora, no solo queremos citar lo que dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, sino que en la segunda epístola del apóstol Pablo al joven predicador Timoteo, en el capítulo 3, versículos 5 y 6, después de mencionar Pablo el tipo de hombres que vendrían en el futuro y dar una larga lista de calificativos, dice en los versículos 5 y 6 en cuanto a ellos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. En nuestro programa anterior presentamos una advertencia y quizá nos hayamos creado ciertos problemas por lo que dijimos entonces. Y queremos expresar nuestra idea claramente. No es que vamos a retractarnos de lo que hemos dicho, sino que queremos ser bien comprendidos. Creemos que uno de los grandes movimientos de nuestros días, y ha habido varios, que han tenido lugar fuera de la iglesia, es este tremendo movimiento de estudio de la palabra de Dios por las mujeres. En muchos lugares se están desarrollando en el presente clases de estudio bíblico para las mujeres y le damos las gracias a Dios por eso. Pero lo que queremos señalar es lo siguiente, amigo oyente, que en toda la historia de la iglesia nunca ha habido una mujer que sea teóloga. Esto es algo muy extraño, por cierto. Sin embargo, debemos destacar que en la mayoría de las sectas que existen, los líderes son mujeres, y en algunos casos los oradores también son mujeres. Y también es cierto que en muchos casos ellas han ocupado una posición prominente en muchas de las herejías que han entrado a la iglesia. Queremos presentar esto de una manera muy clara. Y es nuestra impresión, y no queremos decir que somos una autoridad en este campo en particular, pero la mujer ha sido construida, por así decirlo, de una manera mucho más delicada que el hombre. Tiene una sensibilidad mucho más fina que el hombre. Tiene una percepción mucho más clara que el hombre. Uno puede ir a una reunión y cuando sale, la esposa ha notado cosas que uno no ha notado. Y es que ellas parecen tener cierta percepción que nosotros los varones no tenemos. Ahora, debido a esto, un instrumento fino se encuentra en peligro de ser desviado, llevado por un camino equivocado. Uno siempre tiene que tener más cuidado con el reloj de pulsera que con el motor de un automóvil, porque el reloj es un instrumento más fino, mucho más delicado que el motor del automóvil. Uno trata al automóvil bastante duro, por cierto, y opinamos que esa es la razón por la cual existe ese peligro que ha sido expresado por varios ministros de la Iglesia, de que esos movimientos femeninos se constituyen totalmente fuera de la Iglesia, y no cooperen con la Iglesia para nada, y funcionen completamente separados de la Iglesia.
En primer lugar, creemos que eso demuestra el fracaso de la iglesia local, y el fracaso de la iglesia local ha provocado que se formen estos movimientos que tienen lugar fuera de ella, como el movimiento entre los jóvenes. También vemos esto en radio. Actuamos principalmente fuera de la iglesia local. Cuando es posible, tratamos de colaborar con la iglesia local y creemos que todos estos movimientos también deberían trabajar con la iglesia local. Si es una iglesia que tiene su base en la Biblia, una iglesia que cree en la Biblia, debemos trabajar junto con ellos. Así es que existe este serio peligro en el presente. De modo que esta es una advertencia que el apóstol Pablo está presentando. Existe un gran peligro de que estos falsos maestros entren por una puerta lateral, y creemos nosotros que cualquier movimiento que el Espíritu de Dios parezca estar bendiciendo en el presente necesita ser observado muy cuidadosamente, porque existe la posibilidad de que Satanás se meta por la puerta lateral. Y si usted cree que él se va a presentar como Satanás, pues usted está equivocado, amigo oyente. Sus ministros se presentan como ministros de luz, y debemos tener mucho cuidado con ellos. Nosotros presentamos esa advertencia continuamente por radio. Necesitamos tener cuidado con toda la gente que trabaja en radio. Usted quizá nos ha escuchado decir en ocasiones que uno debe investigar los programas radiales, debe conocer en cuanto a ellos antes de apoyarlos o de sustentarlos. Creemos que esto es algo muy importante. Y el apóstol Pablo dice en su epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 4, «Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud». Amigo oyente, nosotros debemos proteger cada movimiento que consideremos una bendición en el presente. Esas organizaciones que están fuera de la iglesia pueden apartarse, pueden desviarse, porque están ministrando en realidad a aquellos que están esperando entrar por la puerta lateral. No van a entrar por la puerta principal. Creemos que es algo insensato cuidar la puerta principal porque ellos no están entrando o no están buscando entrar por allí, sino que están tratando de entrar por la puerta lateral. Y estos hombres se caracterizan por una cosa: son hombres impíos. Ellos dejan a Dios por fuera en sus propias vidas. Eso fue lo que sucedió con un hombre que enseñaba la Biblia, y un matrimonio fue a escucharle, y ellos tenían discernimiento espiritual. Y fue sorprendente que dijeran que habían ido a escuchar a ese hombre y que les causara una muy buena impresión, que era un maestro bíblico muy bueno y le consideraban destacado. Pero les molestaba, dijeron, el hecho de que ese hombre estaba teniendo una relación ilícita con una mujer que no era su esposa. Y esto estaba llevándose a cabo abiertamente, y cualquiera podía observarlo. Y esa pareja que informaba esto estaba dispuesta a tolerar esto. Amigo oyente, esto es algo que debemos reconocer. Estos hombres pueden estar enseñando la Biblia y pueden aparentar algo. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a sus vidas? Eso es lo que es importante. ¿Está Dios en sus vidas? Los hombres impíos dejan a Dios de lado, lo dejan por fuera. Ellos no le están tomando a Él en consideración alguna. Ese es su carácter. Ellos hacen dos cosas: convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, dice Judas. Y esa palabra libertinaje es una palabra muy importante. Usted se da cuenta que nosotros estamos prestándole mucha atención a ciertas palabras aquí, porque son de suma importancia y debemos estudiarlas. Esta palabra libertinaje también podría ser traducida como desenfreno. Tiene en sí el pensamiento de algo anárquico, sin leyes. Es una arrogancia que se demuestra haciendo lo que uno quiere, portarse como le plazca y aún ofendiendo las sensibilidades de los demás. Ese es el pensamiento que existe en esta palabra. Y Judas dice aquí que ellos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea que ellos convierten en inmoralidad la gracia de nuestro Dios. Y Él ha advertido en cuanto a esto. Siempre existió este peligro. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13 al respecto. Dice Pablo: «Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros». Así es que podemos ver que una inmoralidad crasa es lo que caracteriza a estos hombres, porque ellos han arrojado por la borda, digamos, todos los grandes preceptos de las Escrituras en cuanto a la moralidad, y ellos lo llaman en el presente la nueva moralidad.
Eso es lo que ha sido adoptado por muchas iglesias y por muchos líderes eclesiásticos. Existe un creciente peligro en el presente de que la iglesia en realidad esté adoptando y tolerando una inmoralidad crasa. Este peligro ha sido expresado por un escritor quien dijo: uno de los problemas del mundo es que la gente confunde el sexo con el amor, al dinero con el cerebro, y a los radios transistores con la civilización. Y fue el Dr. Wallace Petty quien dijo que el credo del presente es que Dios es una creación de la ilusión, que la religión es un mecanismo de escape de la realidad, que el hombre es un gorila glorificado que hace demasiadas preguntas y que reprime demasiados deseos. La moral es asunto de gusto, la lujuria es un arte y la vida es una estampa. Y ese es el punto de vista de muchos en el presente. Este libertinaje está marcado hoy por una imprudente arrogancia en cuanto a la justicia y en cuanto a lo que pueden sentir los demás. Y estamos dándole ahora el significado de esa palabra deliberadamente malicioso. O sea que es como el asunto del matrimonio del presente. Hay algunos que dicen que no es algo esencial, que uno puede vivir con quien quiera vivir, dejando completamente de lado la moralidad, que es precisamente la base del hogar y de una nación. Ahora, la otra característica que Judas nos presenta aquí es que estos hombres niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así es que Él nos da, por tanto, 3 señales de un apóstata. En su carácter, estos apóstatas son hombres impíos. Por tanto, no son convertidos, dejan a Dios de lado. En segundo lugar, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Eso es una inmoralidad patente, un pecado sin vergüenza. Ellos, en una manera arrogante y orgullosa, se burlan públicamente del pecado. En los días de Judas era el gnosticismo. El gnosticismo enseñaba que el cuerpo era esencialmente malo y que toda materia era mala, que solamente el espíritu era bueno. Y como resultado, no importaba lo que el hombre hiciera con su cuerpo. Así es que estaba libre para satisfacer todos los deseos del cuerpo. Eso era una perversión de la gracia, pero eso también se ha hecho presente hoy. Eso es lo que se conoce hoy como la nueva moralidad. Es un gnosticismo antiguo, tan antiguo como la primera herejía. Y la tercera señal es: y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Eso, por supuesto, es una señal del anticristo. Juan, usted recordará, en su epístola los llamaba anticristos. Este es el espíritu del anticristo que niega que Jesucristo ha venido en carne, que Él es el Señor Jesucristo. Amigo oyente, estas son las cosas que son importantes de tener en cuenta. Debemos siempre tener delante de nosotros esto, y esta es la razón por la cual dedicamos tanto tiempo a este versículo. Ahora Judas nos dará 6 ejemplos de apostasía en el pasado, y quisiéramos hablar un poquito en cuanto a esta palabra apostasía. Eso lo vimos cuando estudiábamos la segunda epístola a los tesalonicenses. La palabra aphistemi, según el erudito Thayer, quiere decir quitar, salir, retirarse, apartarse. En la segunda epístola a los tesalonicenses, indicamos que allí tiene un significado doble, porque la palabra indica literalmente partir, quitar, y significa el quitar la iglesia, porque en la primera epístola el apóstol Pablo hablaba del rapto de la iglesia. Ahora, él dice que el rapto debe venir primero, la ephistemi, la partida, la salida de la iglesia. La salida de los creyentes de esta tierra traerá una apostasía total, es decir, un alejamiento total de la fe. Y el Señor Jesucristo hizo esta pregunta: ¿cuando el Hijo del Hombre venga o cuando regrese, hallará fe en la tierra? Y la respuesta es no. Así es como él hace la pregunta. La respuesta en el griego es no. Él no va a encontrar la fe para nada. Es decir, que habrá un apartamiento total, una apostasía total. Eso no puede llegar a suceder hasta cuando los verdaderos creyentes, la iglesia, haya sido quitada de la tierra. Y eso, por supuesto, puede ocurrir en cualquier momento. Ahora, Judas nos dará aquí 6 ejemplos de la apostasía del pasado, es decir, un alejamiento de la fe. Habrá 3 grupos y luego 3 personas individuales. En primer lugar, él presenta los 3 grupos y luego las 3 personas. En el versículo 5 de su epístola tenemos lo siguiente: Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron.
cuando Israel estaba en el desierto, fue destruida por su incredulidad, y eso es un ejemplo. Dios castiga la apostasía. Aquí tenemos a Israel en Cades Barnea. No vamos a observar esa historia hoy, pero usted recordará que se menciona en el libro de Números. Israel llegó a Cades Barnea y se negaron a entrar a la tierra prometida. Dios les había dado una evidencia abundante, es decir, que Él les había permitido que enviaran espías para observar la tierra, y ellos trajeron evidencia que confirmaba el hecho de que esa tierra era la clase de tierra que Dios había dicho que era. Y era una tierra buena, una tierra donde fluía leche y miel. En esa tierra hoy podemos apreciar el juicio de Dios, y esto continuará hasta que ellos regresen adorando a Dios. Y su regreso no será solamente a esa tierra, sino que será un regreso a Dios también. Ahora los espías trajeron con ellos evidencias de lo que Dios había dicho era correcto, pero ellos no creían ahora que Dios podría hacerles entrar a esa tierra. Al principio no creían que era esa clase de tierra. Ellos decían, permanezcamos aquí, este es un lugar muy bueno. Y allí era el desierto. Pero ahora ellos no creían a Dios. Este es un ejemplo de la apostasía, un alejamiento de la fe. Ellos se apartaron de aquella base en la cual habían dejado Egipto. Dios les había dicho, yo os sacaré de Egipto y os llevaré a la tierra prometida. Y Dios entonces les llevó de regreso al desierto, llevó a esa generación allí y permitió que permanecieran allí por 38 años más, hasta cuando esa generación murió. Y Dios les dice que los hijos, aquellos que ellos pensaban iban a ser presa fácil, que ellos iban a entrar a la tierra prometida. Ellos habían presentado esta excusa de que iban a perder a sus hijos. Bueno, usted sabe que yo tengo mis hijos, y eso es en realidad lo que puede impedir que uno no sirva al Señor. Ellos estaban diciendo la misma cosa. Debemos pensar en nuestros hijos, y eso parece algo muy bueno, pero infiere que Dios no pensaba en ellos. Y Dios dice, bueno, yo me encargaré de ustedes, vayan y tomen la tierra. Pero ellos no lo hicieron a causa de su incredulidad. Así es que Dios los empuja de nuevo al desierto, y allí permanecen por 38 años más, hasta que esa generación perece. Todos murieron con excepción de Josué y Caleb. Toda esa generación desapareció, toda la que había salido de Egipto. Solo Josué y Caleb fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Fue una generación nueva la que cruzó el río Jordán y tomó la ciudad de Jericó. Ellos no entraron a la tierra prometida debido a su incredulidad. Ahora Dios da otro ejemplo aquí. En el versículo 6 de esta epístola del apóstol Judas leemos, «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día». Y aquí tenemos otro versículo tremendo. Abre para nosotros una gran verdad que no captamos con tanta claridad en ninguna otra sección en la palabra de Dios, de que habrá un juicio de ángeles. Y que en algún tiempo en el pasado ellos no mantuvieron su primer estado, es decir, que Dios les había creado con una libre voluntad, y ellos no se reproducen como los seres humanos, pero cada uno de ellos fue creado para poder mantenerse en sus propios pies, es decir, si los tienen, y algunas de estas criaturas espirituales se unieron a una rebelión y ahora están prisioneros bajo cadenas. Permítanos decir algo ahora sin entrar en muchos detalles, porque los mencionaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Aparentemente los ángeles caídos están divididos en dos grupos. Uno de estos grupos está formado por aquellos ángeles que evidentemente se habían rebelado tanto que tuvieron que ser puestos en prisiones. Y vamos a hablar en cuanto a esas cadenas pequeñas en la próxima oportunidad, porque no hay cadenas pequeñas que en realidad aprisionen a los seres espirituales, como veremos. Pero lo importante es que están en prisiones, ya no tienen más libertad de movimiento. Pero aparentemente hay otro grupo de ángeles que tiene libre movimiento y están bajo el liderazgo de Satanás. Queremos reservar esto para la próxima oportunidad y hablaremos de este asunto que es de suma importancia, porque aún la gente de hoy habla en cuanto a personas que son poseídas por los demonios. Bueno, aparentemente los demonios son aquellos ángeles caídos que no fueron colocados en las prisiones y ellos están bajo Satanás. Y el ser poseído por un demonio es algo aceptado por la persona común como una realidad, y estamos pasando a través de un período donde esto es muy popular en el presente. Y nuevamente en esta edad, en esta era materialista en la cual vivimos, se da énfasis a aquello que es espiritual. Esto es algo realmente sorprendente.
Bueno, hablaremos de esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Pero, ¿qué de aquellos ángeles que han sido encarcelados y están esperando un día de juicio? También veremos esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración.